Existen revelaciones que oprimen el corazón de tal manera que cada silencio se transforma en una carga insostenible que crece con el paso de los días. Hoy es el momento de revelar cómo me ha afectado esta opresión. El secreto guardado en lo más íntimo de mi ser será compartido hoy. A los 62 años, experimenté algo que despertó en mí una sensación de vitalidad sin precedentes, ocurriendo en el momento más inesperado. Aquella mañana, una vez más, el sistema de riego en el jardín no estaba operativo. Las boquillas dañadas y mis hábitos desorganizados me hacían reflexionar sobre lo rutinaria que se había vuelto mi existencia. Soledad, ausencia de ruido y monotonía. Desde que mi marido partió, cada vez que algo en el jardín requería reparación, debía solicitar ayuda externa. Seleccioné al azar un jardinero de la guía telefónica. Diego, la voz juvenil al final del teléfono, resonaba con una tonalidad profunda y segura. Expresó su deseo de asistir el día de hoy. En su tono había algo indescriptible que despertó mi curiosidad. Intenté no poner demasiado cuidado. Al final, todo se reducía a un inconveniente con los cabezales. Sin embargo, al sonar la campana, todo se transformó. Al abrir la puerta, la presencia del joven frente a mí desprendía una vitalidad que de inmediato hizo desaparecer la rutina de mi existencia. En la entrada, la caja de herramientas de Diego se resbaló de su hombro y cayó al suelo. Drenia consultó sobre la ubicación del patio. Antes de avanzar, vacilé un instante antes de dirigir mi mano hacia el pasillo. Claro, sí, por esa misma entrada. Si deseas ser uno de los primeros en descubrir estos fascinantes secretos, regístrate y asegúrate de habilitar las alertas. No dejes de ver el vídeo completo, ya que la situación se tornará sumamente peculiar. Lo conduje hasta la entrada del jardín. El joven ocupaba por completo el angosto pasillo con su imponente físico. A través de la fina camiseta que vestía, se podían apreciar claramente sus músculos. Hubo un instante en el que no pude contenerme. Mi mirada quedó atrapada por él. Hacía bastante tiempo que no contemplaba una figura tan impresionante. Fue imposible evitar que mis ojos se quedaran fijos un instante más de lo planeado. Al ingresar al patio, su actitud segura me hizo pensar que no solo había venido a reparar una boquilla, sino a descubrir un camino que llevaba años cerrado. Mirando el antiguo accesorio en el suelo, preguntó si esa era la pieza correcta. Expresé con cierta dificultad: claro que sí. ¿Cuál era la razón de su gran nerviosismo? Se trataba únicamente de una tarea de arreglo, continuaba recordándomelo. Sin embargo, mi corazón tercamente buscaba plasmar un relato distinto. Diego se inclinó para inspeccionar debajo del conjunto de tuberías. Al moverse, sus músculos se marcaron más bajo la camisa, y noté que retenía el aliento sin ser consciente de ello. Mientras inspeccionaba los conductos con sus manos, comentó que el sistema estaba algo anticuado. Sin embargo, existe la posibilidad de solucionarlo, quizás tome varias horas. Inesperadamente, me sorprendió su voz serena y firme. Hacía mucho tiempo que no me encontraba con una persona tan joven y tan segura de sí misma. Quizás esa no era la dificultad. Quizás era que algo que llevaba mucho tiempo sin experimentar estaba empezando a emerger. Consideraba la posibilidad de abandonar el patio en el momento en que Diego giró sobre sí mismo, sus ojos encontrándose directamente con los míos. Consultó si podía coger una toalla de ese lugar mientras indicaba una pequeña filtración en el jardín. Levé mi mano al rostro, sintiendo vergüenza. Claro que sí, respondí de inmediato. Al intentar abrir el armario, mis manos temblaban nerviosamente al girar la manija. Al entregarle la toalla, nuestros dedos se tocaron ligeramente. Durante un breve momento, experimenté la sensación de esa leve caricia vibrando a lo largo de mi ser. En ese momento comprendí que aquello iba más allá de ser solo una tarea de arreglo. El breve momento de silencio entre nosotros parecía cargar con la carga de largos años de esperanzas. Al expresar su gratitud, regresó a sus labores. Sin embargo, la fugaz mirada en sus ojos me impactó por entero. Continue reflexionando. ¿Había sido simplemente un impulso fugaz o este chico había avivado algo que permanecía inactivo en mi interior desde hace mucho tiempo? Mientras Diego se inclinaba para reparar la boquilla, yo continuaba paseando por el patio. Mis manos se encontraban indecisas, ya sea enredadas o aferradas a la encimera. El silencio reinante en la habitación me agobiaba. Sin embargo, lo que verdaderamente me oprimía el corazón era su mera existencia. Constantemente mis ojos se dirigían hacia él sin poder evitarlo, su vitalidad, su dinamismo, lo enfocado que estaba en su labor. No entendía la razón, pero algo en mi interior comenzaba a despertar después de mucho tiempo. Me vi en la necesidad de expresar algo.
Expresé que la cantidad de jardineros jóvenes era limitada, reconociendo que mi observación carecía de relevancia. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a esto? Diego se detuvo un momento y echó un vistazo hacia atrás sobre su hombro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, experimenté una sensación cálida que se extendió por todo mi ser, aunque procuraba disimularlo. Mencionó que llevaba 5 años realizando esa tarea, y luego se enfocó nuevamente en sus labores. Empecé mi trayectoria como aprendiz y posteriormente emprendí mi propia empresa. No podía contener mi insaciable curiosidad. ¿Me podrías decir cuántos años tienes, por favor? Interrogué con un matiz de imposibilidad de disimular en mi tono de voz. Sin titubear, mencionó el número 28. Su juventud me tomó por sorpresa, aunque experimenté una sensación de emoción en mi interior. Me conmovió la juventud de él y de alguna manera me resultó atractiva. Expresé con una sonrisa. No me imaginaba que tuvieras 28 años si no me lo hubieras dicho. Tu apariencia denota mayor nivel de madurez. Diego tardó en contestar, sin embargo, pude percibir una sutil alteración en su expresión facial, como si mis palabras lo hubieran sorprendido. Tras unos instantes de quietud, retomó sus labores. Gracias a su comportamiento profesional, logré recuperar la compostura, aunque mi faceta coqueta seguía presente. ¿Te apetece tomar un café una vez hayas concluido con las labores de reparación? Mencioné Drenia como una forma de desviar la conversación. Poseo una impresionante cafetera y recibido elogios por la calidad de mi café. Detuvo por un instante, sintiendo como la tensión se apoderaba de sus hombros. Me observó una vez más, como si estuviera realizando ciertas operaciones mentales. Agradezco, pero hoy tengo algunas tareas pendientes que debo completar. Cuando acabe, me tendré que marchar de inmediato. Aunque me invadía una leve sensación de desilusión, era evidente que Diego estaba decidido a mantener una actitud profesional en todo momento. Quizá eso fue lo que lo volvió aún más misterioso. Ejercía su labor con seriedad, manteniendo su alto nivel de profesionalismo intacto a pesar de su juventud. Al finalizar la tarea, me di cuenta de que me observaba en varias ocasiones mientras guardaba sus herramientas en la caja. En aquellas miradas se percibía algo: atracción, interés y al mismo tiempo, indecisión. Con firmeza, afirmó que estaba preparado mientras se colocaba la caja de herramientas sobre su hombro. El sistema de irrigación tendría que estar operando correctamente en este momento. En caso de cualquier inconveniente, no dudes en contactarme por teléfono. Afirmé que lo llevaría a cabo mientras sujetaba el marco al lado de la entrada. Agradezco la prontitud con la que resolviste este asunto. Imagino que ese es el beneficio de ser joven. En esta ocasión, esbozó una leve sonrisa, manteniendo su comportamiento serio. Se dirigió hacia la puerta y, tras detenerse brevemente, pareció tener la intención de expresar algo, aunque finalmente guardó silencio. Aceptó con un gesto de cabeza y se retiró. Experimentaba una conexión creciente con ese chico, algo inapropiado que se gestaba entre nosotros, sin tener certeza de su destino. Lo único que tenía claro era que, después de un largo periodo, mi corazón empezó a latir con fuerza. Me surgió la pregunta inevitable. ¿Se limitaba este asunto únicamente a cuestiones de jardinería? ¿Acaso este muchacho había llegado a mi existencia con la intención de provocar algún cambio? Al día siguiente, me dirigí rápidamente a resolver un asunto de Diego que tenía pendiente, y mientras tanto, mi corazón latía con fuerza cuando sonó el teléfono. Hola, Diego, dije añadiendo un poco de desesperación a mi voz. Creo que la boquilla que arreglaste está fallando de nuevo. Lo siento mucho, pero sería posible que volvieras. La voz de Diego fue tan profesional como siempre, pero dudó por un momento. Claro, llevaré algunas piezas de repuesto conmigo esta vez para que podamos arreglarlo para siempre. Estaré allí en aproximadamente 1 hora. Le di las gracias y, cuando colgué, una extraña ola de emoción se extendió por mi cuerpo. Esta vez quería estar de alguna manera más preparada, pero al mismo tiempo quería parecer desprevenida. Mientras buscaba en mi armario, mi mano alcanzó mi bata de encaje negra favorita. Solo algo cómodo. Traté de convencerme a mí misma, pero sabía que no estaba funcionando. Cuando me miré en el espejo, sonó el timbre. Respiré hondo y abrí la puerta. Los ojos de Diego se desviaron sobre mí por una fracción de segundo, pero rápidamente se recompuso. Tenía su bolsa de herramientas con él, además de algunas piezas de tubería. Hola. Dije actuando como si mi atuendo fuera totalmente normal. Espero no molestarte demasiado. Esta boquilla me está volviendo loca.
Diego evitó mi mirada y se dirigió a la puerta del patio. No hay problema, dijo. Esta vez lo arreglaré para siempre. Lo seguí al patio. Mientras se inclinaba para arreglar la boquilla, noté cada movimiento de su cuerpo. Sus manos eran rápidas y hábiles, pero parecía un poco más tenso. Este tipo de cosas suceden a menudo. ¿Component placement?, pregunté tratando de llenar el silencio. La delgada tela de mi bata rozó mi piel, haciéndome sentir aún más audaz. Quiero decir, las cosas que arreglas se rompen de nuevo a veces. Diego no levantó la vista mientras respondía. A veces, pero esta vez estoy seguro de que estará bien. Tengo todas las piezas que podría necesitar conmigo. Qué cuidadoso eres, dije dedicándole una ligera sonrisa. Supongo que eres realmente bueno en tu trabajo, incluso para alguien tan joven. Mientras me acercaba a la boquilla, sin querer toqué su brazo con suavidad. Después de un instante de inmovilidad, Diego retomó sus labores. A pesar de no dirigirme la mirada, percibí la tensión que emanaba de él. Al final, expresó en tono más suave: estoy simplemente intentando cumplir con mis responsabilidades laborales. Por un momento, reinó un profundo silencio. Su actitud fría me impulsó a ser más valiente. Mientras se agachaba para observar una tubería debajo del grifo, rocé suavemente su espalda con la mano. Expresé con tono bromista lo complicado que resulta hallar a una persona tan talentosa como tú. En esta ocasión, Diego se puso de pie y dirigió su mirada hacia mí. En su mirada se reflejaba cierta duda, nerviosismo y un esfuerzo por mantener el dominio de la situación. Elena, pronunció, mencionando mi nombre como si intentara establecer una barrera. El proyecto está a punto de finalizar, luego no te daré más problemas. Sin embargo, por un instante, su voz mostró signos de vulnerabilidad al quebrarse. Presenciar su intento de huir de esta circunstancia provocó una reacción en mi interior. Experimentó una emoción intensa, un anhelo que tenía tiempo sin experimentar. La duración de esta tensión era incierta para mí, estábamos en un punto crítico y la responsabilidad de sobrepasar ese límite recaía en nuestras manos. Mientras Diego se agachaba para ajustar la boquilla, me recosté en el armario que estaba cerca y empecé a contemplarlo. La fina tela de mi bata se ceñía a mi figura con cada gesto, generando una actitud bastante sugerente. Diego disimulaba su falta de atención, aunque no pasó desapercibido para mí el leve temblor en sus manos. La sacudida demostraba que no me estaba enfrentando a mí, sino que se estaba enfrentando a sí mismo. ¿Estás completamente seguro de que comprendes a la perfección lo que estás realizando?, interrogué con un toque de sarcasmo en mi tono de voz. Mientras seguía concentrado en su labor, Diego mantuvo la mirada fija en su tarea sin detenerse, aunque su respiración se agitó ligeramente. Con una respuesta breve, asintió. Esto es muy fácil. ¿En serio? Me acerqué un poco más y mencioné Drenia. ¿Por qué se vuelve a dañar tan seguido, cada 48 horas? Incliné mi cuerpo simulando tomar una toalla del armario, y al mismo tiempo, la fina tira de mi bata se deslizó suavemente de mi hombro. El uso de la herramienta me hizo sentir más valiente. Al cruzar miradas con Diego, sus ojos se detuvieron fugazmente en los míos. Después, regresó velozmente a sus labores. Sin embargo, en esta ocasión se desplazaba velozmente, como si tuviera prisa por concluir todo rápidamente. Mencionó que quizás en el jardín hay algo adicional provocando la situación, mientras apretaba la boquilla con una voz que mostraba un leve quiebre al intentar sonar decidida. Quizás, mencioné recostándome de nuevo en el armario, o puede ser que la dificultad resida en hallar la adecuada pincelada. Permití que esas palabras flotaran sin ser pronunciadas. De repente, el silencio se volvió más pesado y la tensión en el reducido patio se hizo casi insoportable. Después de un breve instante en silencio, Diego decidió dejar a un lado sus utensilios y levantarse. A pesar de su ritmo pausado, su semblante reflejaba un conflicto interno. En primer lugar, el control. Por otro lado, había un anhelo que intentaba contener. Me aproximé más a él, de modo que ahora apenas nos separaban unos cuantos centímetros. Era capaz de percibir cómo respiraba. Mi voz apenas se escuchaba al pronunciar el nombre Elena. Antes de lograr concluir, ya tenía sus manos sujetando mi cintura. La tensión en los labios de Elena aumentaba a medida que transcurría el tiempo. El temblor que experimentaba Diego indicaba que algo estaba a punto de transformarse. De repente, el silencio que reinaba entre nosotros se vio interrumpido únicamente por el sonido de nuestra respiración y los latidos de nuestros corazones, provocando un impacto repentino.
Expresó su preocupación, mencionando que no era apropiado continuar con la acción, aunque su tono denotaba una sensación de incapacidad. ¿En serio?, susurré mientras me acercaba hacia él. ¿Estás seguro? Diego dudó en ese momento, como si no pudiera soportarlo más, y luego inesperadamente me besó en los labios. Nuestro beso comenzó lento e inseguro, pero en poco tiempo la pasión entre nosotros explotó. Con los ojos cerrados, nos aferramos el uno al otro. Diego me acercó más con cada segundo que pasaba y comenzamos a movernos hacia la casa, chocando contra las paredes mientras íbamos. Nuestras manos se enredaron, nuestros corazones se aceleraron, y en un momento de desenfreno pude sentir que todo cambiaba rápidamente. Para cuando entramos en la casa, Diego tenía un agarre firme en mi cintura y resistirme a acelerar mis pasos. Todo había sucedido tan rápido que antes de que me diera cuenta atrapados en un tirón físico. Mientras mi mente todavía estaba procesando todo mi cuerpo, ya se había rendido a él. Fue un error y algo irreversible. Cuando llegamos a la fría habitación, todo se había desmoronado de repente. La camiseta de Diego estaba en el patio y sus pantalones estaban en el suelo junto a la cama. Mi delgada bata de tela estaba en el pasillo, arrastrada por la alfombra. Todo era un desastre y, sin embargo, ninguno de los dos podía calmarse. Estábamos acostados en la cama pegados el uno al otro. Nuestros cuerpos continuaban en contacto, nuestra respiración se sincronizaba. La rapidez con la que ocurrió todo hizo que pareciera que el tiempo se congelara por un instante. Resultaba complicado expresar con palabras lo que experimentaba en ese momento. Experimentaba la sensación de estar rodeado por un océano de situaciones diversas. Los poderosos brazos de Diego rodeaban mi figura, mis ojos permanecían sellados, sin embargo, lograba percibir cada sonido a mi alrededor. ¿Eres capaz de inhalar y exhalar aire? Con una sonrisa leve en el rostro, pregunté mientras me recostaba en su pecho. Aún tenía mis manos sobre su figura, percibiendo cada uno de sus movimientos. Diego asintió con firmeza, a pesar de que su voz temblaba al hablar. Creo que es probable, aunque jamás experimenté algo similar hasta ahora. Un breve lapso de silencio se hizo presente. En ese instante, noté que la respiración de Diego se volvió más agitada y no pude pasar por alto ese detalle. ¿En serio? Mis labios destilaban más calor que los suyos. Ahora bien, ¿cuál es nuestro próximo paso? Elena expresó que no tenía certeza, aunque imaginaba que todo resultó tan complejo como era apropiado, mientras acariciaba mi pelo. Sin duda alguna, contar contigo en este preciso instante significa todo para mí. Durante un instante, me desconecté del tiempo. Mi mente estaba confusa y desenfocada. Mientras me encontraba sumergido en la situación, de pronto la lucidez regresó a mi mente y me cuestioné si aquella vivencia era simplemente una muestra de desequilibrio mental o algo distinto. ¿De qué manera podemos dar una explicación a esto? Inquirí sobre la ubicación de los componentes con una sonrisa leve en mis labios. Diego me observó brevemente con la indecisión reflejada en su mirada, pero también con un intenso anhelo. De forma pausada, expresó su opinión: no considero que sea preciso dar una explicación al respecto. En ocasiones, no es preciso justificar las situaciones. Compartimos la cama para dormir juntos. Mientras compartíamos el mismo aire, envueltos en la fascinación del instante, una interrogante persistía en mi mente. ¿Fue esto simplemente un instante de descontrol o el inicio de algo mayor? De forma pausada, fijando la mirada en los ojos de Diego, formulé la pregunta: ¿cuál es el desenlace de esto? Diego, ¿no has considerado esa posibilidad? Diego reflexionó un instant adicional. Después, tomó una profunda bocanada de aire. Más adelante reflexionaremos sobre eso, expresó mientras acariciaba mi pelo. En este preciso instante, vamos a saborear este instante. Mis sentimientos experimentaron una transformación compleja en mi interior, pero algo era indudable. En ese instante, todo era simplemente inigualable. En la noche de hoy, este instante será exclusivamente para nosotros dos, y sin importar lo que suceda, será un momento memorable. Así que llegó la calma. Sin embargo, este momento de silencio se convirtió en una ocasión para comprender más allá de lo ocurrido en el pasado, más allá de lo que depara el futuro, más allá de cualquier otra cosa. Si has alcanzado este punto, es evidente que estás cautivado por la trama. Aún hay muchas más cosas por descubrir y no deseas perderte ni un detalle. Recuerda pulsar en el botón de seguir para activar las notificaciones y compartir tus impresiones sobre este relato. Me encantaría conocer tus opiniones, así que hablemos en la sección de comentarios.